Ante la degradación generalizada de la política que estamos viviendo en este país y ante los casos abiertos de corrupción, Izquierda Española se abandera como la mejor alternativa. Es una formación impulsada por Guillermo del Valle, elegido nuevo secretario general hace unos días en su primer Congreso General. Bueno, pero ¿qué es Izquierda Unida? ¿Quién es Guillermo del Valle? Porque a lo mejor todavía hay gente que no le conoce. Guillermo, muy buenos días. Muy buenos días, Eli, un placer estar con vosotros. Pues Izquierda Española es una formación política que, como bien has recordado, acaba de celebrar su primer congreso, una formación política, por tanto, joven, que se presentó a las elecciones europeas el año pasado, y que ante esta situación de descrédito general de la política, y especialmente de nuestra izquierda oficial, de nuestra izquierda en el gobierno, pues reivindica principios muy sencillos de entender y muy necesarios: el bien común, no los intereses personales de nadie, la justicia social, los servicios públicos y la igualdad. Es decir, todo lo que no se está defendiendo hoy en la política, ¿no? Porque estamos viviendo una política de escándalo en escándalo, en la que da mucha sensación de que los gobernantes están más ahí por intereses que por principios, que por valores, que por grandes ideas, ¿no? Que el gran objetivo de este gobierno es mantenerse en el poder, porque gobernar no puede sacar adelante unos presupuestos, está cercado por una sombra muy seria y muy preocupante de corrupción, y la degradación institucional pues es enormemente grave, ¿no? Y a mí me preocupa desde el punto de vista de si vamos a poder revertirla, si vamos a poder volver a hacer que los ciudadanos crean en las instituciones y crean en la política, que es muy importante, porque lo contrario de la política es la antipolítica, es el populismo. Y yo creo que una formación como la nuestra, limpia, clara en la defensa de unos principios que han sido siempre los de la izquierda, ¿no? Pues la igualdad, los servicios públicos y no los chantajes constantes, ¿no? Porque, como estamos viendo, los socios de este gobierno, que ven que están en una situación de extrema debilidad, pues han sacado la chequera. El PNV ha pedido 130.000 euros más para el cupo, Esquerra Republicana de Cataluña ya ha dicho que la hacienda catalana tiene que estar activada a primeros de año, y así no se puede gobernar un país, francamente. Sin embargo, fíjate, Guillermo, todo lo que estás diciendo parece sensatísimo, pero esto lo hemos escuchado otras veces. Quiero decir, no hay un solo líder político que no abogue por la honradez, por luchar contra la corrupción, por seguir trabajar, por conseguir el bien de la sociedad. Es que si lo hemos escuchado a Pedro Sánchez hace tanto tiempo, ¿no? Cuando llegó al gobierno, incluso antes de llegar al gobierno, luego nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado. Claro, aquí el problema seguramente, Guillermo, es que lo que está ocurriendo en estos momentos con el Partido Socialista y con el gobierno actual del Partido Socialista es que nos está volviendo a los ciudadanos pues unos escépticos. Os escuchamos y decimos, bueno, sí, ya, esto lo dice todo el mundo. Nadie va a llegar diciendo, mire usted, voy a comprar a todo hijo de vecino, me voy a vender a los nacionalistas, estoy dispuesto a quedarme aquí pase lo que pase. Claro, ¿en qué os diferenciáis exactamente? Porque claro, es lo que digo, ¿no? Esto es el discurso de siempre. Sí. ¿Qué me puedes decir para convencerme a mí de que sois diferentes? Sí, no, y entiendo perfectamente el escepticismo. Hoy es un tiempo difícil para renovar la fe en las instituciones, en la política, ¿no? Pero no, y sobre todo en la izquierda, perdona, claro, Guillermo, lo que está haciendo el Partido Socialista es un daño a la izquierda tremendo. Absoluto. Y al país, que es más, que está por encima de las instituciones democráticas de España, y España en su conjunto están por encima de la izquierda. Pero efectivamente, ¿cómo volver a querer en la izquierda? Claro. Bueno, estar en Izquierda Española, es un partido que ya lleva 1 año y medio de vida, es la mejor garantía de que no estamos en política más que por principios, por ideales y porque nos lo queremos. Porque quien quisiera hacer carrera política, quien quisiera colocarse a cualquier precio en las esferas de poder, estaría en otro sitio. Este es un partido que obtuvo un resultado modesto en las elecciones europeas de 2024, entre otras cosas porque no le conocen la inmensa mayoría de los españoles, entre otras razones porque no tenemos
como te puedes imaginar, pues ni grandes ni pequeños patrocinadores, sino ninguno. Concurrimos a unas elecciones pues con un presupuesto muy limitado, de apenas 30.000 euros. Con eso pues es muy difícil hacer una campaña, todo proveniente de cuotas de afiliados y de aportaciones de nuestros militantes. Y por tanto este es un partido de ideales muy, muy firmes. Quien está aquí es porque se lo cree, y nosotros somos un partido que hemos sido incluso, si me permites, radicales en la defensa de la igualdad, y eso sí que aporta una novedad absoluta respecto al resto de izquierdas, y vamos a aceptar el concepto de izquierdas para el resto, sí, aunque a mí a veces me cueste, porque aquellos que defienden, seamos claros, que las regiones ricas, por ejemplo el País Vasco, Navarra, no contribuyan a la solidaridad interterritorial, aquellos que defienden un cupo para Cataluña, aquellos que defienden una quita de la deuda autonómica a favor de las regiones más ricas, aquellos que defienden romper el Estado, porque eso también es corrupción, aquellos que defienden, por ejemplo, la autoamnistía, es decir, comprar al gobierno por 7 votos a unos señores que, por cierto, intentaron dar un golpe de Estado, porque eso es lo que ocurrió políticamente en Cataluña en 2017, intentaron dar un golpe de Estado, levantar una frontera, cargarse la Constitución, cargarse la unidad de España, para, en el fondo, ya digo, romper la nación común, no repartir la riqueza con Andalucía, con Extremadura, con Castilla-La Mancha, con los trabajadores más pobres del país. Es decir, este discurso que tenemos, que es tan nítido, tan claro en contra de los derechos históricos, de los privilegios, de los cupos, de los conciertos, en defensa de un Estado social fuerte, que es lo que debería ser siempre, pues el socialismo democrático. Eso ha debido ser siempre. Otra cosa es que ahora la izquierda, pues ya no hay quien la reconozca, ¿no? Está en la defensa de los privilegios, en el que hay de lo mío, a su dado el programa a sus socios nacionalistas y secesionistas, que son xenófobos, que son racistas, que depende de Bildu, que viene de donde viene, ¿no? Que depende del PNV, que es un partido de derechas, que depende de Junts, que es un partido de extrema derecha. Todo con de que no venga a la derecha, a la extrema derecha. Bueno, hay muchos españoles que no quieren un gobierno PP-Vox, es muy legítimo en democracia que otros tantos lo quieran, y otros no lo queremos, pero no me vale el discurso del gobierno de que viene la derecha, la extrema derecha, no, esa ya ha venido. Porque este gobierno depende de derechas nacionalistas, que también son derechas, depende de un partido racista abiertamente como Junts, podemos hablar también de los orígenes del PNV o del discurso, de Bildu otro tanto podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este discurso, desde luego, no existe una formación política de izquierdas ni de no izquierdas que tenga un discurso tan claro, tan nítido como este. Entonces esto nos granjea pues, antipatías, es decir, hay muchísima gente que no ve con simpatía este discurso tan nítido a favor de la igualdad, pero nosotros lo tenemos, porque queremos que la política no es el espacio de mercadear con los principios, sino de defenderlos. Y creo que la gran anomalía política en España es que no hay un partido con representación en las instituciones que defienda la igualdad desde la izquierda y un Estado fuerte desde la izquierda, que es la única garantía para garantizar los derechos sociales, los servicios públicos y el reparto de la riqueza con los más pobres. Y ese Estado, esa nación común, se llama España. Por eso nos pusimos en el nombre, que esto también era fue bastante revolucionario, sí, y sigue siéndolo, Izquierda Española, que alguno interpretó como una provocación. Y yo me pregunto, ¿qué de provocación tiene que la izquierda en España sea española y defienda a su país sin ninguna clase de complejo? Bueno, yo creo que eso nos separa bastante de Pedro Sánchez, que por cierto Pedro Sánchez dice una cosa y dice la contraria, pero con un lapso de 24 horas. Porque nosotros llevamos ahí 1 año y medio y creo que hemos dicho siempre exactamente lo mismo, y además en toda España decimos siempre exactamente lo mismo. Estemos en Galicia, en Andalucía, en el País Vasco, en Madrid, siempre exactamente lo mismo. Hablas, Guillermo, de no pactar con partidos nacionalistas, de no hacer PAC con Bildu, pero llegado el caso, ¿vosotros sí lo haríais con otros partidos de la izquierda que no sean el Partido Socialista, por ejemplo, pues no sé, con Izquierda Unida, con Podemos, que está bastante enfadado también con Pedro Sánchez, con el Partido Comunista de España, o descartáis completamente esto también? Nosotros sobre todo lo que hemos hecho es, la propuesta es hacer un pacto con los ciudadanos y con muchos ciudadanos que han votado a esas formaciones políticas o que incluso han militado en esas formaciones políticas, porque efectivamente en la izquierda española hay mucha gente que viene de la sociedad civil, que viene de sus casas, que viene de votar a esos partidos o ya no votar a ninguno, o estar en la abstención, que incluso han militado, que incluso han sido cargos públicos de partidos de la izquierda oficial, y entonces la mano está completamente tendida. ¿Cómo no? La izquierda española no quiere ser el partido de los más puros, es decir, la gente pues tiene otros votos, recuerdos de votos, militancias, y tenemos las puertas abiertas. Ahora bien, con nuestras ideas,
no maleando nuestras ideas, no modulando nuestras ideas para ser cómodos, para encontrar acomodo con otros partidos políticos, sobre todo porque yo creo que tanto Podemos como Sumar, como lo que quede Izquierda Unida del Partido Comunista de España, están, comparten algunos vicios y algún virus que parece que es estructural en la izquierda, precisamente en España, que es, por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad, la idea de un Estado confederal en el que cada región tenga competencias en educación y en sanidad y en fiscalidad. Y así pues no tenemos un historial clínico común, y así pues decir no hay un calendario vacunal único, y así tenemos problemas para que nos atiendan a nivel sanitario en una comunidad autónoma o en otra, y así por ejemplo las lenguas cooficiales en España se utilizan como barreras para que un trabajador extremeño o un trabajador de Leganés o un trabajador de Fuenlabrada pueda opositar a la administración pública en Cataluña. Y, por ejemplo, vemos a los sindicatos de clase o a los partidos de la izquierda, incluso una izquierda en principio más dura, defender que se despida a un trabajador, por ejemplo, a un cocinero o a un músico en Cataluña porque no hable catalán. Y digo, hombre, pues esto, muy defensor de los derechos de los trabajadores, no parece, ¿no? Defender los derechos de los trabajadores es defender los derechos de los trabajadores, no defender los derechos mitológicos de un pueblo, de una lengua, o de una identidad, o de una cultura. Nosotros somos la izquierda reconocible, es decir, la izquierda de toda la vida, una izquierda que ha sido siempre internacionalista, que no pone por encima los derechos de las tierras ni de los pueblos a los derechos de las personas, que se preocupa, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la precariedad laboral, con los accidentes de trabajo, con los bajísimos salarios, con todo lo que tiene que hacer España, ¿no? Que España no tiene que estar todo el rato hablando de escándalos a diario, de los coldos, de los ábalos, de las leyes. Esto es todo detritus, ¿no? Pero la política española tendría que ir sobre lo serio, sobre reindustrializar el país, sobre, en fin, bajos salarios, sobre competir a nivel global, sobre I+D, sobre la falta clamorosa de vivienda pública que tenemos. Bueno, no veo a esos partidos que has citado, Eli, muy alineados. Podemos coincidir puntualmente en cosas, como no. Desde luego lo que no coincidimos es con aquellos que siguen sosteniendo a este gobierno con la trampa de que si no viene la derecha, viene el PP, viene Vox. Bueno, ese argumento ya no vale. Y además eso no es un programa de gobierno. Usted no tenga miedo a la democracia, no tenga miedo a la confrontación democrática, y si la mayor parte de los españoles quieren otro gobierno, pues habrá que respetarlo, porque somos demócratas y porque creemos en un Estado democrático. Con lo cual esto del presidente del otro día me pareció absolutamente estremecedor, ¿no? No convoco elecciones porque sé que las voy a perder. Entonces parece que tengo que salvar a España de sí misma, pero qué disparate es este. Bueno, vivimos en un disparate constante. Fíjate, todo lo que estás diciendo suena estupendamente bien, Guillermo. Quizá Te lo agradezco. el problema que tenemos en este país seguramente es que si yo te voy a alquilar a ti un piso y te digo que el piso tiene un balcón con vistas a la playa y 4 habitaciones, 3 baños, y luego llegas y no se cumplen esas condiciones, automáticamente el contrato queda rescindido. Uh-huh. ¿No ocurre lo mismo en política? Cuando los programas electorales deberían ser exactamente igual. Tú llegas con un programa electoral, llega el momento, no cumples con ese contrato. Los programas electorales, yo pienso, por lo menos no sé si tú compartes esta opinión conmigo, deberían tener categoría de contrato. Es decir, si yo llego con un programa y hago exactamente todo lo contrario de lo que digo, automáticamente esto debería quedar rescindido de alguna forma, ¿no? Yo lo que comparto plenamente contigo, Eli, es que, es decir, lo que no se puede generalizar es una situación de simulación permanente, de mentira, de impostura, ¿no? Esta vinculación, efectivamente, de los políticos con la palabra dada, pues es fundamental que sobre todo nos dotemos de mecanismos, de instrumentos, de reglas del juego claras, ¿no? Y ahí hay que hacer una reflexión profunda, ¿no? Porque lo que estamos conociendo son absolutamente intolerables, ¿no? Una serie de escándalos que ocurrieron durante la pandemia, que ocurrieron antes, que llevan ocurriendo décadas, de aquellos que más se llenan la boca de la defensa de lo público, ¿no? Bueno, yo comparto que lo público es esencial y que es sagrado y que, por tanto, no es como dijo aquella ministra, ¿no?, que el dinero público no es de nadie, no, es de todos, y es de todos los ciudadanos. Y esto de que la izquierda no tenga que prestar atención en cómo se gasta el dinero público, pues no. Tiene que ser escrupuloso en el gasto del dinero público y en la trazabilidad y en la transparencia y en la rendición de cuentas. Eso es
una democracia de calidad. La rendición de cuentas, la transparencia, esto parece que son principios, bueno, estos son principios que a nosotros no nos interpelan, ¿no? ¿Cómo que no? Son principios sacrosantos, ¿no? Y no se han cumplido, y creo que tenemos que hacer una revisión institucional completa, ¿no? Porque si no, ¿qué estamos generando? Pues un caldo de cultivo para aquellos que digan, y mañana va a ocurrir, no nos representan, la política no sirve para nada, que se vayan todos, son todos iguales, y yo todavía sigo creyendo que hay muchos concejales de pueblo, que hay muchos representantes públicos, que hay muchos diputados de diferentes partidos políticos que son honestos y que trabajan en pos del bien común, desde diferentes ideas, porque generalizar una imagen de impugnación general del sistema, esto lo vimos ya con el no nos representan de las plazas, que tenía mucha razón de ser, pero el problema es que eso vale para un momento de impugnación, un momento de cabreo, un momento de indignación. Pero luego hay que construir, además de impugnar e indignar, hay que construir, ¿no? Y yo entiendo el escepticismo, como decías, en general, ¿cómo no? Es que hay unos fundamentos muy sólidos para ese escepticismo. Pero también es verdad que hay mucha gente que nos dedicamos a la política desde otro punto de vista, fuera de las instituciones, que ni siquiera vivimos de la política, que venimos de la sociedad civil, que tenemos nuestras profesiones. A mí cuando me dicen, no, la política es un lugar sucio donde todo el mundo se corrompe, bueno, no sé, yo llevo en la política bastante tiempo, es decir, he tenido diferentes experiencias políticas, no en las instituciones, yo me dedico a mi profesión, yo soy abogado, yo trabajo en mi profesión, llevo 13 años trabajando en mi profesión, no vivo de la política, estoy muy de acuerdo con que la política esté bien remunerada, pero también estoy de acuerdo con que los políticos sean servidores públicos, no servidores de sus ombligos, de sus partidos, de sus familias, de sus intereses personales, porque eso es absolutamente inaceptable y eso nos conduce a una descomposición democrática completa, que es en la que estamos, ¿no? Y creo que hace falta dar la oportunidad a otra gente, ¿no? A mí esto de que el Partido Socialista se va a regenerar, pues no lo sé. Yo el Partido Socialista hoy lo veo como una estructura completamente a imagen y semejanza del cesarismo de su líder, que es un señor sin ningún tipo de escrúpulos, ¿no? Y que curiosamente nos quieren ahora contar que aunque es un señor sin ningún tipo de escrúpulos y que ha demostrado no tener ningún límite, no se había enterado de nada, ¿no? Iba en el Peugeot con 3 señores y no se había enterado de nada. Hombre, yo pediría, y desde Izquierda Española pedimos, que no nos tomen por tontos. Hombre, sobre todo esta cuestión que pones sobre la mesa, fíjate, Guillermo, nos hace pensar si realmente es así, si fuese así. Y tenemos un presidente del gobierno que no se entera absolutamente nada de lo que pasa alrededor. Esta persona, claro, quizá habría que cuestionarse que esté capacitada para dirigir la mayor empresa que tenemos, que es al fin y al cabo un país entero, ¿no? Pero volviendo un poco al tema que mencionabas del Partido Socialista y de personas, hombre, pues que están sobre todo muy decepcionadas, muy disgustadas, incluso muy cabreadas, vamos a decirlo, con el Partido Socialista. En este congreso del pasado fin de semana habéis estado muy arropados, además, por personas como Cándido Méndez o como Soraya Rodríguez, y habéis hecho un llamamiento a los descontentos, a los críticos del Partido Socialista que todavía están por ahí, ¿no? Como pues Paje, Lambán, Urquizu, incluso Eduardo Madina. ¿Habéis tenido algún tipo de respuesta por su parte o todavía están calladitos? Sí, te agradezco la pregunta, Eli, porque efectivamente estuvimos muy bien acompañados. Soraya Rodríguez no solo estuvo en el Congreso, el primer Congreso de Izquierda Española, sino que ya fue candidata a las elecciones europeas, y recuerdas, pues la número 2 de nuestra lista en las elecciones europeas. Estuvo también Cándido Méndez, Juan Francisco Martín Seco, que también es un histórico de la izquierda, estuvo en el Partido Socialista y estuvo en la Izquierda Unida de Julián Guita y también nos acompañó, también fue en su momento cerrando la lista de las elecciones europeas. Estuvo Pedro Bofil también. Y bueno, este llamamiento lo hemos hecho de manera muy clara y muy nítida, y te voy a explicar lo que pretendemos. Nosotros creemos que ha llegado el momento de pasar de las críticas de tertulia, de las críticas de café, de las palabras que se las lleva el viento. Hablabas antes de los contratos, ¿no? Y de la vinculación de los contratos. Bueno, pues hay que pasar efectivamente a los hechos, a la acción, ¿no? A lo que sea verificable para los ciudadanos, porque me da la sensación que entre el mundo de los históricos, ¿no? de la izquierda, al cual yo tengo un absoluto respeto, y lo digo también desde ese absoluto respeto, creo que estamos siempre oscilando entre
efectivamente las nostalgias, es decir, que recuperemos un partido socialista, que era un partido socialista mucho mejor y que ese momento llegará, pero yo no sé exactamente si eso es verosímil. Es decir, no sé qué partido socialista se va a recuperar. Es decir, queda el gobierno efectivamente de Paje, que tiene un poder interno en el Partido Socialista porque sabemos cuál es, que es muy poco, y entonces, bueno, este señor se ha encargado, Pedro Sánchez, de convertir el Partido Socialista en un erial. Es decir, es una estructura completamente vaciada, y esto quien conoce las estructuras del Partido Socialista, la correlación de fuerzas, las posibilidades de fiscalizar al secretario general, hoy ese partido ya no existe. Entonces, el Partido Socialista Obrero Español es una cáscara vacía y es una carcasa sanchista y puramente sanchista. Y lo más probable es que nos encontremos con el sanchismo después del sanchismo o que aparezca otro, bueno, en fin, un perfil muy similar y con la misma falta de escrúpulos. Entonces, yo creo que eso es el momento, y este es un poco el mensaje que Izquierda Española ha lanzado, no para que se integren en Izquierda Española, sino para que trabajemos conjuntamente y tratemos de ofrecer a los ciudadanos en las próximas elecciones generales una alternativa amplia. Es decir, ¿qué quiero decir cuando hay una alternativa amplia? Que no puede ser que sea o el voto a Pedro Sánchez o los ciudadanos que legítimamente quieran ya votar al Partido Popular para que el señor Feijóo pues gobierne de la mano del señor Abascal, que es lo más probable, porque no una mayoría absoluta del Partido Popular pues parece complicado, ese voto Feijóo-Abascal, o incluso habrá quien considere que Feijóo pues puede pactar con el PNV-Junts. Bueno, esas son dos opciones muy legítimas, yo no las comparto, pero hay muchos otros ciudadanos que no quieren votar eso, que quieren votar una alternativa progresista, una alternativa razonablemente de izquierdas, pero que no quieren votar sanchismo. Entonces, ¿qué hay de esos ciudadanos que no quieren PP-Vox, pero tampoco quieren sanchismo? ¿Qué les vamos a decir? ¿Que esperen en el sofá de sus casas? ¿Que el Partido Socialista de González y Guerra volverá? ¿Que el Partido Socialista de Alfredo Pérez Rubalcaba volverá? ¿Que mientras tanto miren por la ventana? ¿Que se abstengan? ¿Que voten a la derecha? ¿Que se pongan una pinza en la nariz? Hombre, desde Izquierda Española les decimos que hay que articular una alternativa. Entonces lanzamos una voz de alerta para que trabajemos conjuntamente en una alternativa, ¿no? Izquierda Española lo está haciendo desde fuera, otros pues pueden seguir dentro, o ya están fuera, o están en sus casas, o están en las tertulias, y hay que pasar de esas tertulias y de esos cafés a la acción, ¿no? Entonces nosotros tendemos la mano, nos ponemos al servicio de un trabajo colectivo para articular una alternativa que yo creo que podría llegar a miles, a cientos de miles de personas que están huérfanas políticamente y que tienen esa sensibilidad progresista, esa sensibilidad de izquierdas, que han votado a partidos de izquierdas y que consideran que esto es inaceptable. De momento no ha habido una respuesta, más allá de las personas que has citado, que estuvieron, ¿no?, que con nosotros en el primer congreso y que no solo han respondido, sino que, bueno, en fin, nos dieron ese apoyo, ese acompañamiento que agradecemos enormemente. Y al resto, pues yo reitero que creo que es el momento de ponerse las pilas, si me permites. Guillermo del Valle, abogado, secretario general de Izquierda Española, sois unos valientes. ¿Qué quieres que te diga? Porque meterse con un partido nuevo, si lo comparamos con el resto, en estos momentos tan complicados en la política, es de una valentía, no sé si valentía u osadía, porque cualquiera de las dos. Un poco osado, sí. No sé si sois valientes o sois unos inconscientes, pero, oye, todo lo que sea novedad, regenerar e intentar evitar que esta situación se siga prolongando eternamente en el tiempo y que los ciudadanos al final terminemos pasando completamente de la política, porque lo único que nos encontramos es con personas que no son lo que parecen ser y que hacen lo contrario de lo que dicen. En fin, me parece un auténtico desastre. Así que en ese sentido os deseo muchísima suerte. Guillermo del Valle, hasta la próxima ocasión, que seguro que la tendremos de aquí a vaya usted a saber cuándo tendremos elecciones, pero la tendremos. Muchas gracias. Pues como siempre, Eli, muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo, y ha sido un placer y a vuestra disposición. Un abrazo.